El sol declinaba ya en el poniente cuando partieron de Edoras, llevando en los ojos la luz del atardecer, que envolvía los ondulantes campos de Rohan en una bruma dorada. El ejército proseguía la marcha, empujado por la necesidad. Temiendo llegar demasiado tarde, se adelantaban a todo correr y rara vez se detenían. Rápidos y resistentes eran los corceles de Rohan, pero el camino era largo, 40 leguas o quizá más, a vuelo de pájaro, desde Edoras hasta los vados de Lisen, donde esperaban encontrar a los hombres del rey que contenían a las tropas de Saruman. Los hombres de la vanguardia divisaron un punto negro, un jinete que avanzaba hacia ellos. Se detuvieron a esperarlo. El hombre llegó, exhausto, con el yelmo abollado y el escudo hendido. Se apeó lentamente del caballo y allí se quedó, silencioso y jadeante. ¿Está aquí, Éomer?, preguntó al cabo de un rato. Habéis llegado al fin, pero demasiado tarde y con fuerzas escasas. La suerte nos ha sido adversa después de la muerte de Theodred. Ayer, en la otra margen de Lisen, sufrimos una derrota. Muchos hombres perecieron al cruzar el río. Luego, al amparo de la noche, otras fuerzas atravesaron el río y atacaron el campamento. Toda Isengard ha de estar vacía. Y Saruman armó a los montañeses y pastores salvajes de las tierras oscuras de más allá de los ríos y los lanzó contra nosotros. Nos dominaron. El muro de protección ha caído. Erkenbrand del Folde Oeste se ha replegado con todos los hombres que pudo reunir en la fortaleza del abismo de Helm. Los demás se han dispersado. ¿Dónde está Éomer? Decidle que no queda ninguna esperanza, que mejor sería regresar a Edoras antes que lleguen los lobos de Isengard. Theoden había permanecido en silencio, oculto detrás de los guardias. Ahora adelantó el caballo. Ven, acércate, Theol, dijo. Aquí estoy yo. La última hueste de los Eorlingas se ha puesto en camino. No volverá a Edoras sin presentar batalla. Una expresión de alegría y sorpresa iluminó el rostro del hombre. Se irguió y luego se arrodilló a los pies del rey, ofreciéndole la espada mellada. «Ordenad, mi señor», exclamó, «y perdonadme, creía que...» Creías que me había quedado en Medusel, agobiado como un árbol viejo bajo la nieve de los inviernos. Así me vieron tus ojos cuando partiste para la guerra, pero un viento del oeste ha sacudido las ramas. Dadle a este hombre otro caballo. Volemos a auxiliar a Erkenbrand. Mientras Theoden hablaba aún, Gandalf se había adelantado un trecho y miraba hacia Isengard al norte y al sol que se ponía en el oeste. «Adelante, Theoden», dijo regresando. «Adelante hacia el abismo de Helm. No vayáis a los vados de Lisen ni os demoréis en los llanos. He de abandonaros por algún tiempo. Sombra Gris me llevará ahora a una misión urgente». Volviéndose a Aragorn y Éomer y a los hombres del séquito del rey, gritó: «Cuidad bien al señor de la marca hasta mi regreso. Esperadme en la puerta de Helm. Adiós». Le dijo una palabra a Sombra Gris y como una flecha disparada desde un arco, el caballo echó a correr. Apenas alcanzaron a verlo partir, un relámpago de plata en el atardecer, un viento impetuoso sobre las hierbas, una sombra que volaba y desaparecía. Crimblanca relinchó y piafó, queriendo seguirlo, pero solo un pájaro que volara raudamente hubiera podido darle alcance. El ejército se desvió del camino que conducía a los vados de Lisen y se dirigió al sur. Cayó la noche y continuaron cabalgando. Algunas millas más allá, del otro lado del Folde Oeste, había una hondonada ancha y verde en las montañas, y desde allí un desfiladero se abría paso entre las colinas. Los lugareños lo llamaban el abismo de Helm, en recuerdo de un héroe de antiguas guerras que había tenido allí su refugio. En la puerta de Helm, ante la entrada del abismo, el risco más septentrional se prolongaba en un espolón de roca. Sobre esta estribación se alzaban unos muros de piedra altos y antiguos que circundaban una soberbia torre. Se decía que en los lejanos días de gloria de Gondor, los reyes del mar habían edificado aquella fortaleza con la ayuda de gigantes. La llamaban Cuernavilla, porque los ecos de una trompeta que llamaba a la guerra desde la torre resonaban aún en el abismo, como si unos ejércitos largamente olvidados salieran de nuevo a combatir de las cavernas y bajo las colinas. Los hombres de antaño también habían edificado una muralla, desde Cuernavilla hasta el acantilado más austral, cerrando así la entrada del desfiladero. Bajo la misma, por un ancho conducto, se deslizaba la corriente del Bajo. Serpeaba a los pies de Cuernavilla y fluía luego por una garganta a través de una ancha lengua de tierra verde que descendía en pendiente desde la puerta hasta la empalizada de Helm. Allí en Cuernavilla, a las puertas de Helm, moraba ahora Erkenbrand, dueño y señor del Folde Oeste en las fronteras de la marca. Y cuando el peligro de guerra se hizo más inminente, Erkenbrand, hombre precavido, ordenó reparar las murallas y fortificar la ciudadela. Uno de los exploradores volvió al galope para anunciar que unos jinetes montados en lobos ocupaban el valle y que una horda de orcos y de hombres salvajes, procedente de los vados de Lisen, avanzaba en tropel hacia el sur y parecía encaminarse al abismo de Helm. «Es un ejército muy grande y nos pisa los talones», dijo Aragorn. «Si por lo menos fuese de día y pudiésemos caer sobre ellos como una tormenta que baja de las montañas, me avergüenza tener que huir delante de ellos». «No tendremos que huir mucho tiempo», dijo Éomer. «Ya no estamos lejos de la empalizada de Helm, una antigua trinchera con una muralla que protege la hondonada, a un cuarto de milla por debajo de la puerta de Helm. Allí podremos volvernos y combatir». «No, somos muy pocos para defender la empalizada», dijo Theoden. «Tiene por lo menos una milla de largo y su abertura es demasiado ancha». «Allí en la abertura mantendremos nuestra retaguardia, por si nos asedian», dijo Éomer. El murallón apareció de pronto ante ellos, una sombra gigantesca del otro lado de un foso negro. Cuando subían se oyó el grito de un centinela. «El señor de la marca se encamina hacia la puerta de Helm», respondió Éomer. «El que habla es Éomer, hijo de Eomun». «Buenas nuevas nos traes cuando ya habíamos perdido toda esperanza», dijo el centinela. «Daos prisa. El enemigo os pisa los talones». La tropa cruzó el foso y se detuvo en lo alto de la pendiente. Allí se enteraron con alegría de que Erkenbrand había dejado muchos hombres custodiando la puerta de Helm y que más tarde también otros habían podido refugiarse allí. «Quizá contemos con unos 1000 hombres aptos para combatir a pie», dijo Gamelin, un anciano que era el jefe de los que defendían la empalizada. «Pero la mayoría ha visto muchos inviernos, como yo.
O demasiado pocos, como el hijo de mi hijo, aquí presente. ¿Qué noticias hay de Erkenbrand? Ayer nos llegó la voz de que se estaba replegando hacia aquí, con todo lo que se ha salvado de los mejores caballeros del Folde Oeste, pero no ha venido. Me temo que ya no pueda venir, dijo Éomer. Nuestros exploradores no han sabido nada de él, y el enemigo ocupa ahora todo el valle. Ojalá haya podido escapar, dijo Theoden. Era un hombre poderoso. En él renació el temple de Helm Mano de Hierro. Pero no podemos esperarlo aquí. Hemos de concentrar todas nuestras fuerzas detrás de las murallas. ¿Tenéis provisiones suficientes? Nosotros estamos escasos de víveres, pues partimos dispuestos a librar batalla, no a soportar un sitio. Atrás, en las cavernas del abismo, están las 3/4 partes de los habitantes del Folde Oeste, viejos y jóvenes, niños y mujeres, dijo Gamelin. Pero también hemos llevado allí provisiones en abundancia y muchas bestias, y el forraje necesario para alimentarlas. Habéis actuado bien, dijo Éomer. El enemigo quema o saquea todo cuanto queda en el valle. Si vienen a mercar con nosotros en la puerta de Helm, pagarán un alto precio, dijo Gamelin. El rey y sus caballeros prosiguieron la marcha. Frente al paso elevado que pasaba sobre el río se detuvieron apeándose. En una larga fila, subieron los caballos por la rampa y franquearon las puertas de Cuernavilla. Allí fueron una vez más recibidos con júbilo y renovadas esperanzas, porque ahora había hombres suficientes para defender a la vez el muro del abismo y la fortaleza. Rápidamente, Éomer desplegó a sus hombres. El rey y su séquito quedaron en Cuernavilla, donde también había muchos hombres del Folde Oeste. Pero Éomer distribuyó la mayor parte de las fuerzas sobre el muro del Bajo y su torre, y también detrás, pues era allí donde la defensa parecía más incierta en caso de que el enemigo atacase resueltamente y con tropas numerosas. Llevaron los caballos más lejos al abismo, dejándolos bajo la custodia de unos pocos guardias. Las huestes de Isengard avanzaban en silencio y las antorchas trepaban serpeando por la cañada en filas innumerables. De súbito, desde la empalizada, llegaron los alaridos y los feroces gritos de guerra de los hombres. Teas encendidas asomaron por el borde y se amontonaron en el foso en una masa compacta. Los hombres volvían al galope a través del campo y subían por la rampa hacia Cuernavilla. La retaguardia del Folde Oeste se había visto obligada a replegarse. El enemigo está ya sobre nosotros, dijeron. Hemos agotado nuestras flechas y dejamos en la empalizada un tendal de orcos. Pero esto no los detendrá mucho tiempo. Ya están escalando la rampa en distintos puntos, en filas cerradas como un hormiguero en marcha. Había pasado ya la medianoche. El cielo era un espeso manto de negrura y la quietud del aire pesado anunciaba una tormenta. De pronto, un relámpago enceguecedor rasgó las nubes. Las ramas luminosas cayeron sobre las colinas del este. Durante un instante los vigías apostados en los muros vieron todo el espacio que los separaba de la empalizada. Iluminado por una luz blanquísima, hervía, pululaba de formas negras, algunas burdas y achaparradas, otras gigantescas y amenazadoras con cascos altos y escudos negros. Centenares y centenares de estas formas seguían vertiéndose en tropel desde la empalizada y a través de la abertura. La marca oscura subía como un oleaje hasta los muros, de risco en risco. En el valle retumbó el trueno y se descargó una lluvia lacerante. Las flechas, no menos copiosas que el aguacero, silbaban por encima de los parapetos y caían sobre las piedras restallando y chisporroteando. Algunas encontraban un blanco. Había comenzado el ataque al abismo de Helm, pero dentro no se oía ningún ruido, ningún desafío. Nadie respondía a las flechas enemigas. Las huestes atacantes se detuvieron, desconcertadas por la amenaza silenciosa de la piedra y el muro. A cada instante, los relámpagos desgarraban las tinieblas. De pronto los orcos prorrumpieron en gritos agudos, agitando lanzas y espadas y disparando una nube de flechas contra todo cuanto se veía por encima de los parapetos. Y los hombres de la marca, estupefactos, se asomaron sobre lo que parecía un inmenso trigal negro sacudido por un vendaval de guerra, y cada espiga era una púa erizada y centelleante. Resonaron las trompetas de bronce. Los enemigos se abalanzaron en una marejada violenta, unos contra el muro del Bajo, otros hacia el paso elevado y la rampa que subía hasta las puertas de Cuernavilla. Era un ejército de orcos gigantescos y montañeses salvajes de las tierras oscuras. Vacilaron un instante y luego reanudaron el ataque. El resplandor fugaz de un relámpago iluminó en los cascos y los escudos la insignia siniestra, la mano de Isengard. Llegaron a la cima de la roca, avanzaron hacia los portales. Entonces por fin hubo una respuesta. Una tormenta de flechas les salió al encuentro y una granizada de pedruscos. Sorprendidas, las criaturas titubearon, se desbandaron y emprendieron la fuga. Pero enseguida volvieron a la carga, dispersándose y atacando de nuevo, y cada vez, como una marea creciente, se detenían en un punto más elevado. Resonaron otra vez las trompetas y una horda saltó hacia adelante vociferando. Llevaban los escudos en alto como formando un techo y empujaban en el centro dos troncos enormes. Tras ellos se amontonaban los arqueros orcos lanzando una lluvia de dardos contra los arqueros apostados en los muros. Llegaron por fin a las puertas. Los maderos crujieron al resquebrajarse, cediendo a los embates de los árboles impulsados por brazos vigorosos. Si un orco caía, aplastado por una piedra que se despeñaba, otros dos corrían a reemplazarlo. Una y otra vez los grandes arietes golpearon la puerta. Éomer y Aragorn estaban juntos de pie sobre el muro del Bajo. Oían el rugido de las voces y los golpes sordos de los arietes. De pronto, a la luz de un relámpago, advirtieron el peligro que amenazaba a las puertas. Vamos, dijo Aragorn.
Ha llegado la hora de las espadas. Rápidos como el fuego, corrieron a lo largo del muro, treparon las escaleras y subieron al patio exterior en lo alto del peñón. Mientras corrían, reunieron un puñado de valientes espadachines. En un ángulo del muro de la fortaleza había una pequeña poterna que se abría al muro occidental, en un punto en el que el acantilado avanzaba hacia el castillo. Un sendero estrecho y sinuoso descendía hasta la puerta principal, entre el muro y el borde casi vertical del peñón. Éomer y Aragorn franquearon la puerta de un salto, seguidos por sus hombres. En un solo relámpago las espadas salieron de las vainas. «Guthwinna», exclamó Éomer. «Guthwinna por la marca». «Andúril», exclamó Aragorn. «Andúril por los Dúnedain». Atacando de costado, se precipitaron sobre los salvajes. Andúril subía y bajaba, resplandeciendo con un fuego blanco. Un grito se elevó desde el muro y la torre. «¡Andúril! ¡Andúril va a la guerra! ¡La espada que estuvo rota brilla otra vez!» Aterrorizadas, las criaturas que manejaban los arietes los dejaron caer y se volvieron para combatir. Pero el muro de escudos se quebró como atravesado por un rayo, y los atacantes fueron barridos, abatidos o arrojados por encima del peñón al torrente pedregoso. Los arqueros orcos dispararon sin tino todas sus flechas y luego huyeron. «No hemos llegado a tiempo», dijo Aragorn, mirando los portales. Los golpes de los arietes habían sacado de quicio los grandes goznes y habían doblado las trancas de hierro. Muchos maderos estaban rotos. «Sin embargo, no podemos quedarnos aquí, de este lado de los muros, para defenderlos», dijo Éomer. «Mira». Señaló hacia el paso elevado. Una apretada turba de orcos y hombres volvía a congregarse más allá del río. Ya las flechas zumbaban y rebotaban en las piedras de alrededor. «Vamos, tenemos que volver y amontonar piedras y vigas y bloquear las puertas por dentro. ¡Vamos ya!» Dieron media vuelta y echaron a correr. En ese momento, unos 10 o 12 orcos que habían permanecido inmóviles y como muertos entre los cadáveres, se levantaron rápida y sigilosamente y partieron tras ellos. 2 se arrojaron al suelo y tomando a Éomer por los talones lo hicieron trastabillar y caer y se le echaron encima. Pero una pequeña figura negra en la que nadie había reparado emergió de las sombras lanzando un grito ronco. «Baruk, Hasad, Hasadai Menu». Un hacha osciló como un péndulo. 2 orcos cayeron, decapitados. El resto escapó. Cerraron la poterna y amontonando piedras barricaron los portales de hierro. Cuando todos estuvieron dentro, a salvo, Éomer se volvió. «Te doy las gracias, Gimli, hijo de Gloin», dijo. «No sabía que tú estabas con nosotros en este encuentro. Pero más de una vez el huésped a quien nadie ha invitado demuestra ser la mejor compañía. ¿Cómo apareciste por allí?» «Yo os había seguido para ahuyentar el sueño», dijo Gimli. «Pero miré a los montañeses y me parecieron demasiado grandes para mí. Entonces me senté en una piedra a admirar la destreza de vuestras espadas». «No me será fácil devolverte el favor que me has prestado», dijo Éomer. «Quizás se te presenten otras muchas oportunidades antes de que pase la noche», rió el enano. Orcos y montañeses iban y venían de un extremo al otro, arrojando escalas de cuerda por encima de los parapetos, con tanta rapidez que los defensores no atinaban a cortarlas o desengancharlas. Habían puesto ya centenares de largas escalas. Muchas caían rotas en pedazos, pero eran reemplazadas enseguida, y los orcos trepaban por ellas como los monos en los oscuros bosques del sur. A los pies del muro los cadáveres y los despojos se apilaban como pedruscos en una tormenta. El lúgubre montículo crecía y crecía, pero el enemigo no cejaba. Los hombres de Rohan empezaban a sentirse fatigados. Habían agotado todas las flechas y habían arrojado todas las lanzas. Las espadas estaban melladas y los escudos hendidos. 3 veces Aragorn y Éomer consiguieron reorganizarlos y darles ánimo, y 3 veces Andúril flameó en una carga desesperada que obligó al enemigo a alejarse del muro. De pronto un clamor llegó desde atrás, desde el abismo. Los orcos se habían escabullido como ratas hacia el canal. Allí, al amparo de los peñascos, habían esperado a que el ataque creciera y que la mayoría de los defensores estuviese en lo alto del muro. En ese momento cayeron sobre ellos. Ya algunos se habían adentrado en las mandíbulas del abismo y estaban entre los caballos, luchando con los guardias. Con un grito feroz cuyo eco resonó en los riscos vecinos, Gimli saltó del muro. «Hasad, Hasad, los orcos están detrás del muro. Ven aquí, Legolas. Hay bastante para los dos. Hasadai Menu». Gamelin el viejo observaba desde lo alto de Cuernavilla y escuchaba por encima del tumulto la poderosa voz del enano. «Los orcos están en el abismo», gritó. «Helm, Helm, adelante, Helmingas». El ataque fue tan feroz como súbito y los orcos perdieron terreno. Arrinconados en los angostos desfiladeros de la garganta, todos fueron muertos o cayeron aullando al precipicio frente a los guardias de las cavernas ocultas. «Hemos de cerrar esta cueva de ratas», dijo Gamelin. «Se dice que los enanos son diestros con las piedras. Ayúdanos, maestro». «Nosotros no tallamos la piedra con hachas de guerra ni con las uñas», dijo Gimli, «pero ayudaré tanto como pueda». Juntaron todos los guijarros y cantos rodados que encontraron en las cercanías y bajo la dirección de Gimli, los hombres del Folde Oeste bloquearon la parte interior del canal, dejando solo una pequeña abertura. Cuernavilla se mantenía aún intacta, como una isla en el mar. Las puertas estaban en ruinas, aunque ningún enemigo había traspuesto aún la barricada de vigas y piedras. Hubo un estallido atronador, una brusca llamarada y humo. Las aguas de la corriente del bajo se desbordaron siseando en burbujas de espuma. Un boquete acababa de abrirse en el muro y ya nada podía contenerlas. Una horda de formas oscuras irrumpió como un oleaje. «¡Brujerías de Saruman!», gritó Aragorn. «Han encendido bajo nuestros pies el fuego de Orthanc. ¡Elendil! ¡Elendil!», gritó saltando al foso. Pero ya había un centenar de escalas colgadas de las almenas. Desde arriba y desde abajo del muro se lanzó el último ataque. Demoledor como una ola oscura sobre una duna, barrió a los defensores. Algunos de los caballeros, obligados a replegarse más y más sobre el abismo, caían peleando mientras retrocedían hacia las cavernas oscuras.
Algunos volvieron directamente a la ciudadela. Una ancha escalera subía del abismo al peñón y a la puerta trasera de Cuernavilla. Casi al pie de esa escalera se erguía Aragorn. Andúril le centelleaba aún en la mano, y el terror de la espada arredró todavía un momento al enemigo, mientras los hombres que podían llegar a la escalera subían uno a uno hacia la puerta. Atrás, arrodillado en el peldaño más alto, estaba Legolas. Tenía el arco preparado, pero solo había conseguido rescatar una flecha, y ahora espiaba, listo para dispararla sobre el primer orco que se atreviera a acercarse. «Todos los que han podido escapar están ahora a salvo, Aragorn», gritó. «Volvamos». Aragorn giró sobre sus talones y se lanzó escaleras arriba, pero el cansancio le hizo tropezar y caer. Sin perder un instante, los enemigos se precipitaron a la escalera. Los orcos subían vociferando, extendiendo los largos brazos para apoderarse de Aragorn. El que iba a la cabeza cayó con la última flecha de Legolas atravesada en la garganta, pero eso no detuvo a los otros. De pronto, un peñasco enorme, lanzado desde el muro exterior, se estrelló en la escalera, arrojándolos otra vez al abismo. Aragorn ganó la puerta, que al instante se cerró tras él con un golpe. Las cosas andan mal, mis amigos, dijo, enjugándose con el brazo el sudor de la frente. «Bastante mal», dijo Legolas. «Pero aún nos quedan esperanzas mientras tú nos acompañes. ¿Dónde está Gimli?» No sé. La última vez que lo vi estaba peleando detrás del muro, pero la acometida nos separó. «Ay, estas son malas noticias». Gimli es fuerte y valeroso, dijo Aragorn. Esperemos que vuelva sano y salvo a las cavernas. Allí, por algún tiempo, estará seguro, más que nosotros. Un refugio de esa naturaleza es el ideal de un enano. Eso es lo que espero, pero me gustaría que hubiera venido por aquí. Quería decirle a Maese Gimli que mi cuenta asciende ahora a 39. Si consigue llegar a las cavernas volverá a sobrepasarte, dijo Aragorn riendo. Nunca vi un hacha en manos tan hábiles. Necesito ir en busca de algunas flechas. Quisiera que la noche terminase de una vez. Así tendría mejor luz para tomar puntería. Aragorn entró en la ciudadela. Allí se enteró consternado de que Éomer no había regresado a Cuernavilla. No ha vuelto al peñón, dijo uno de los hombres del Folde Oeste. Cuando lo vi por última vez estaba reuniendo hombres y combatiendo a la entrada del abismo. Gamelin lo acompañaba y también el enano, pero no pude acercarme a ellos. Aragorn cruzó a grandes trancos el patio interior y subió a una cámara alta de la torre. Allí, una silueta sombría recortada contra una ventana angosta, estaba el rey, mirando hacia el valle. ¿Qué hay de nuevo, Aragorn?, preguntó. Se han apoderado del muro del bajo, señor, y han barrido a los defensores, pero muchos han venido a refugiarse aquí, en el peñón. ¿Está Éomer aquí? No, señor, pero muchos de vuestros hombres se replegaron en el abismo, y algunos dicen que Éomer estaba entre ellos. Allí, en los desfiladeros, podrían contener el avance del enemigo y llegar a las cavernas. ¿Qué esperanzas de salvarse tendrán entonces? No lo sé. Más que nosotros. Provisiones en abundancia, según dicen. Y allí el aire es puro gracias a las grietas en lo alto de las paredes de roca. Nadie puede entrar por la fuerza contra hombres decididos. Podrán resistir mucho tiempo. Pero los orcos han traído una brujería desde Orthanc. Tienen un fuego que despedaza las rocas y con él tomaron el muro. Si no llegan a entrar en las cavernas, podrían encerrar allí a los ocupantes. Pero ahora hemos de concentrar todos nuestros pensamientos en la defensa. Me muero de impaciencia en esta prisión. Si hubiera podido empuñar una lanza, cabalgando al frente de mis hombres, habría sentido quizás otra vez la alegría del combate, terminando así mis días. Pero de poco sirvo estando aquí. Aquí al menos estáis protegido por la fortaleza más inexpugnable de la marca. Más esperanzas tenemos de defendernos aquí en Cuernavilla que en Edoras y aún allá arriba en las montañas del Sagrario. Dicen que Cuernavilla no ha caído nunca bajo ningún ataque, pero esta vez mi corazón teme. El mundo cambia, y todo aquello que alguna vez parecía invencible hoy es inseguro. ¿Cómo podrá una torre resistir a fuerzas tan numerosas y a un odio tan implacable? De haber sabido que las huestes de Isengard eran tan poderosas, quizá no hubiera tenido la temeridad de salirles al encuentro, pese a todos los artificios de Gandalf. El consejo no parece ahora tan bueno como al sol de la mañana. No juzguéis el consejo de Gandalf, señor, hasta que todo haya terminado. El fin no está lejano, dijo el rey. Pero yo no acabaré aquí mis días, capturado como un viejo tejón en una trampa. Crimblanca y Hasufel y los caballos de mi guardia están aquí, en el patio interior. Cuando amanezca, haré sonar el cuerno de Helm y partiré. ¿Cabalgarás conmigo? ¿Tú, hijo de Arathorn? Quizá nos abramos paso, o tengamos un fin digno de una canción, si queda alguien para cantar nuestras hazañas. Cabalgaré con vos, dijo Aragorn. Despidiéndose, volvió a los muros y fue de un lado a otro reanimando a los hombres y prestando ayuda, allí donde la lucha era violenta. Legolas iba con él. Allá abajo estallaban fuegos que conmovían las piedras. El enemigo seguía arrojando ganchos y tendiendo escalas. Una y otra vez los orcos llegaban a lo alto del muro exterior y otra vez eran derribados por los defensores. Por fin llegó Aragorn a lo alto de la arcada que coronaba las grandes puertas, indiferente a los dardos del enemigo. Mirando adelante vio que el cielo palidecía en el este. Alzó entonces la mano vacía mostrando la palma para indicar que deseaba parlamentar. Los orcos vociferaban y se burlaban. Baja, baja. Si quieres hablar con nosotros, baja. Tráenos a tu rey. Somos los guerreros Uruk-hai. Si no viene, iremos a sacarlo de su guarida. Tráenos al cobardón de tu rey. El rey saldrá o no, según sea su voluntad, dijo Aragorn. Entonces, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué miras? ¿Quieres ver la grandeza de nuestro ejército? Somos los guerreros Uruk-hai. He salido a mirar el alba. ¿Qué tiene que ver el alba? Somos los Uruk-hai. No dejamos la pelea ni de noche ni de día. Ni cuando brilla el sol o ruge la tormenta. Venimos a matar, a la luz del sol o de la luna. ¿Qué tiene que ver el alba? Nadie sabe qué habrá de traer el nuevo día, dijo Aragorn. Alejaos antes de que se vuelva contra vosotros. Baja o te abatiremos. Esto no es un parlamento. No tienes nada que decir. Todavía tengo esto que decir. Nunca un enemigo ha tomado Cuernavilla. Partid, de lo contrario ninguno de vosotros se salvará. Ninguno quedará con vida para llevar las noticias al norte. No sabéis qué peligro os amenaza.
Era tal la fuerza y la majestad que irradiaba Aragorn allí de pie, a solas en lo alto de las puertas destruidas, ante el ejército de sus enemigos, que muchos de los montañeses salvajes vacilaron y miraron por encima del hombro hacia el valle, y otros echaron miradas indecisas al cielo. Pero los orcos se reían estrepitosamente, y una salva de dardos y flechas silbó por encima del muro en el momento en que Aragorn bajaba de un salto. Hubo un rugido y una intensa llamarada. La bóveda de la puerta en la que había estado encaramado se derrumbó convertida en polvo y humo. La barricada se desperdigó como herida por el rayo. Aragorn corrió a la torre del rey. Pero en el momento mismo en que la puerta se desmoronaba y los orcos aullaban alrededor preparándose a atacar, un murmullo se elevó detrás de ellos, como un viento en la distancia, y creció hasta convertirse en un clamor de muchas voces que anunciaban extrañas nuevas en el amanecer. Los orcos, oyendo desde el peñón aquel rumor doliente, vacilaron y miraron atrás. Y entonces, súbito y terrible, el gran cuerno de Helm resonó en lo alto de la torre. Todos los que oyeron el ruido se estremecieron. Muchos orcos se arrojaron al suelo boca abajo, tapándose las orejas con las garras, y desde el fondo del abismo retumbaron los ecos, como si en cada acantilado y en cada colina un poderoso heraldo soplara una trompeta vibrante. Pero los hombres apostados en los muros levantaron la cabeza y escucharon asombrados. Aquellos ecos no morían. Sin cesar resonaban los cuernos de colina en colina, ahora más cercanos y potentes, respondiéndose unos a otros, feroces y libres. ¡Helm! ¡Helm!, gritaron los caballeros. ¡Helm ha despertado y retorna a la guerra! ¡Helm ayuda al rey Theoden! En medio de este clamor apareció el rey. Montaba un caballo blanco como la nieve, de oro era el escudo y larga la lanza. A su diestra iba Aragorn, el heredero de Elendil, y tras él cabalgaban los señores de la casa de Eorl el joven. La luz se hizo en el cielo. Partió la noche. Con un grito y un gran estrépito se lanzaron al ataque. Rugientes y veloces salían por los portales, cubrían la explanada y arrasaban a las huestes de Isengard como un viento entre las hierbas. Tras ellos llegaban desde el abismo los gritos roncos de los hombres que irrumpían de las cavernas persiguiendo a los enemigos. Todos los hombres que habían quedado en el peñón se volcaron como un torrente sobre el valle, y la voz potente de los cuernos seguía retumbando en las colinas. Avanzaban galopando sin trabas el rey y sus caballeros. Capitanes y soldados caían o huían delante de la tropa. Ni los orcos ni los hombres podían resistir el ataque. Corrían de cara al valle y de espaldas a las espadas y las lanzas de los jinetes. Gritaban y gemían, pues la luz del amanecer había traído pánico y desconcierto. Así partió el rey Theoden de la puerta de Helm y así se abrió paso hacia la empalizada. Allí la compañía se detuvo. Los jinetes, inmóviles y silenciosos, contemplaron largamente el valle del Bajo. El paisaje había cambiado. Donde antes se extendiera un valle verde, cuyas laderas herbosas trepaban por las colinas cada vez más altas, ahora había un bosque. Hileras e hileras de grandes árboles desnudos y silenciosos, de ramaje enmarañado y cabezas blanquecinas. Las raíces nudosas se perdían entre las altas hierbas verdes. Bajo la fronda todo era oscuridad. Allí se escondían ahora las arrogantes huestes de Saruman, aterrorizadas por el rey tanto como por los árboles. Como un torrente habían bajado desde la puerta de Helm hasta que ni uno solo quedó más arriba de la empalizada, pero allá abajo se amontonaban como un hervidero de moscas. Reptaban y se aferraban a las paredes del valle tratando en vano de escapar. Al este la ladera era demasiado escarpada y pedregosa. A la izquierda, desde el oeste, avanzaba hacia ellos el destino inexorable. De improviso, en una cima apareció un jinete vestido de blanco y resplandeciente al sol del amanecer. Más abajo, en las colinas, sonaron los cuernos. Tras el jinete, un millar de hombres a pie, espada en mano, bajaba deprisa las largas pendientes. Un hombre recio y de elevada estatura marchaba entre ellos. Llevaba un escudo rojo. Cuando llegó a la orilla del valle, se llevó a los labios un gran cuerno negro y sopló con todas sus fuerzas. ¡Erkenbrand!, gritaron los caballeros. Erkenbrand, contemplad al caballero blanco, gritó Aragorn. Gandalf ha vuelto. ¡Mithrandir! ¡Mithrandir!, dijo Legolas. Esto es magia pura. Venid, quisiera ver este bosque antes que cambie el sortilegio. Las huestes de Isengard aullaron, yendo de un lado a otro, pasando de un miedo a otro. Nuevamente sonó el cuerno de la torre, y la compañía del rey se lanzó a la carga a través de la abertura. Y desde las colinas bajaba, saltando, Erkenbrand, señor del Fol de Oeste. Y también bajaba Sombra Gris, brincando como un ciervo que corretea sin miedo por las montañas. Allá estaba el caballero blanco, y el terror de esta aparición enloqueció al enemigo. Los salvajes montañeses caían de bruces. Los orcos se tambaleaban y gritaban y arrojaban al suelo las espadas y las lanzas. Huían como un humo negro arrastrado por un vendaval. Pasaron gimiendo bajo la acechante sombra de los árboles, y de esa sombra ninguno volvió a salir. La batalla del abismo de Helm ha terminado. La batalla por la Tierra Media no ha hecho más que comenzar. Nuestras esperanzas residen en dos pequeños hobbits, perdidos en la inmensidad.